buenos días, estimado Mauricio, amigas, amigos. Pensábamos que en las películas íbamos a ver Exacto. este tipo de acciones en el Capitolio, pues, Mauricio, ¿qué crees? Fue una realidad. Vimos amenazada, yo creo que una de las instituciones más importantes en el mundo, que fue el de la democracia y el Capitolio en Estados Unidos. Y lo más sorprendente de todo esto, que fue generado por un discurso muy fuerte, muy potente, hace unos días por el presidente Trump. ¿Esto a qué nos lleva? Al análisis importante de ver qué es lo que está pasando con nuestro vecino más importante, comercialmente los países o el país que mayor relación comercial tiene con México. Y poner un poquito el antecedente, Mauricio, Trump sería el cuarto presidente de Estados Unidos que está, digamos que en la fila del enjuiciamiento político, destitución, impugnación, o como también le llaman, el famoso impeachment, el juicio político. Andrew Johnson en su momento, Richard Nixon, que todos conocemos la historia del desenlace, que fue un presidente que salió por la puerta de atrás, Bill Clinton, y ahora por segunda ocasión Donald Trump se le condena por, en pocas palabras, por amenazar a la democracia e incitar a la violencia en Estados Unidos. Una crisis muy grave de los republicanos, una crisis política muy delicada al interior de Estados Unidos. Muchos buscan, por supuesto, si bien es cierto, hay motivos legales para realizarlo, también se busca que no pretenda contender a las elecciones dentro de 4 años. Hay que recordar, Mauricio, y es importante contextualizarlo, que fue un presidente que tuvo 75 millones de votos contra 80 millones de Biden, Mauricio. Sí, efectivamente es una cantidad que cuando la escuchamos decimos, bueno, pues en otros países hubiera arrasado. Obviamente tiene que ver con la extensión territorial y con el número de habitantes que hay en aquel país. Sin embargo, pues es una votación que podríamos decir abrumadora y que definitivamente pues le da un gran respaldo popular. Solamente que, como tú lo sabes, el sistema de los Estados Unidos, el sistema electoral que algunos califican como arcaico, pues ellos se basan en votos electorales por entidad, también por capacidad de cada entidad, y una entidad que vale mucho, hay otra que vale poco, y es por ello que hay ese como desbalance en la votación electoral. Y en este caso sí, Joe Biden sí tuvo de todos modos mayor número de voto popular, no como le pasó a Hillary Clinton. Es correcto, y es muy importante lo que tú dices. Es complejo el sistema electoral en Estados Unidos, se compone de colegios electorales, y esta composición de ingredientes, a final de cuentas, es muy clara la democracia como es allá. Biden próximamente va a ser presidente de Estados Unidos, y es muy importante, y comento este análisis o este contexto de lo que pasa allá, porque no podemos dejar nosotros de tener un interés muy necesario, digámoslo así, de esta manera, con Estados Unidos. Vamos a tener en próximos días, para ratificación del Senado de la República aquí en México, un nuevo embajador, Esteban Moctezuma, con una agenda importante en los temas de salud, del tema del COVID, de la economía, del tratado del famoso TMEC entre Estados Unidos, México y Canadá, agenda en los temas, por supuesto, de las remesas, y hay muchos otros temas importantes en la que se tienen que alinear dos visiones, dos gobiernos, en este caso el presidente López Obrador y el entrante que va a ser el de Biden. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar a ver cuál es la línea de la política exterior norteamericana hacia la mexicana. Hay puntos de encuentro en común, por supuesto, el combate a la delincuencia organizada, lavado de dinero, impulsar nuevamente la iniciativa Mérida, que funcionó en su momento para combatir a las fuerzas que están en contra, digamos, de la paz y en contra de la ley de nuestro país y de Estados Unidos también. Y, en fin, hay importantes puntos de vista que tendremos que analizar en el contexto de que hay 13 millones de migrantes latinos en Estados Unidos que influyen mucho aquí también en la política de México. El 2.3% del PIB y de las remesas vienen de Estados Unidos para alimentar a la economía mexicana, Mauricio, y así nos podemos seguir con muchos datos más, como 1.6 millones de hogares mexicanos que dependen de las remesas en Estados Unidos, y muchos datos más que lo que tenemos que hacer tú y yo, Mau, y compartirlo con todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, es un análisis serio de cómo está la política en Estados Unidos, cómo puede impactar en la política económica aquí en México, y sobre todo en los temas
transnacionales en la política también industrial en el estado de Querétaro, cómo puede afectar, cómo puede influir, cómo nos puede ayudar, cómo puede incentivar a que haya mayores empleos para generar mayor bienestar en donde queremos, que es en nuestras casas y en nuestras familias, Mauricio. Ernesto, y un tema importante es sin duda la relación personal del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden, debido a que en un principio él mostró reticencia para acercarse al presidente electo hasta que los colegios electorales lo dieran por bueno y finalmente se logró esta circunstancia, pero ha dado señales el presidente mexicano de haber estado apoyando, pues no sé si ciegamente, pero sí de una manera ferviente a Donald Trump, y sus actuaciones han sido un poquito, en términos de diplomacia, un poquito reticentes hacia tener una buena relación con Joe Biden. ¿Cómo tú crees que Joe Biden tome esta circunstancia, tanto de manera personal como con lo importante que tú señalas que es la relación bilateral entre las naciones? Porque hay muchas cosas más allá de llevarse bien o no con una persona. Sí, por supuesto, más allá de una relación personal entre presidentes, en este caso el presidente Trump y López Obrador, en el que seguramente y se notó a lo largo de estos meses, digamos, una relación y cordialidad para hacer política exterior. Lo que sí podríamos decir es que conforme vayan pasando los meses o las semanas, se tiene que construir de manera institucional, porque las instituciones prevalecen mucho más allá de los hombres, es salvaguardar los intereses de México. El canciller Ebrard seguramente asistirá a la toma de protesta de Biden, aunque ya comentó el señor presidente que él no va, pero a final de cuentas tiene que privilegiarse los intereses de ambas naciones. En este caso lo que nos interesa son las de México. Algo que podemos contextualizar, que ha sido la política exterior, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el continente y en varios países con Europa. México ha sido, digamos que ha rescatado profundamente el tema de la doctrina Estrada, a pegarse a los 7 principios básicos de la política exterior, a la no intervención, respeto a los pueblos soberanos, etcétera. Entonces, en este sentido y apegado a estos principios básicos es donde el presidente ha tenido su margen de maniobra, distinta a la que se ha tenido en otras administraciones, y por supuesto que causa de repente un poquito algunos análisis que se puedan hacer con profundidad del posicionamiento entre estas dos países en la relación entre Trump y México. Pero ahora se va a escribir un nuevo capítulo, un capítulo importante para salvaguardar lo más importante que son, y volvemos a aterrizarlo aquí a México, de nuestros intereses, de lo que nos importa a los mexicanos para estar bien, en el bienestar de las familias. ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar mejor con Estados Unidos? Pues Ernesto, te agradezco muchísimo tu participación. Concluiríamos en que podríamos mezclar dos frases históricas, la frase de Vicente Guerrero, la patria es primero, y la frase de campaña que utilizó Donald Trump en alguna ocasión, que decía America First. Gracias, Ernesto, te agradezco mucho. Es correcto. Es correcto, Mauricio, así es, muy bien lo que comentas, porque a final de cuentas eso trata, la patria es primero. Te agradezco mucho, al contrario, amigos todos, por escucharnos y seguir en este espacio tan importante con Televisa. Muchísimas gracias, Ernesto Luque Hudson, colaborador de este espacio informativo.